tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un honor esta tarde el poder presentar esta actividad, esta conferencia, y quiero darles la bienvenida al Centro Niemeyer en este acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que nos reúne para charlar y escuchar un poco sobre lo que nos tiene que decir Francesc Polop sobre Colita, comisario de esta exposición, Colita, arte y parte, y bueno, el mejor y gran legatario que podía tener su obra, gran cuidador de su obra, que no podría estar en mejores manos y en mejor corazón realmente que en el de Francesc. Nada, tan solo agradecerles, como les digo, su presencia. Estamos disfrutando muchísimo estos meses desde que se inauguró la exposición, de estar conviviendo con las fotografías de Colita, con los artistas que fotografió, con las manifestaciones artísticas que fotografió, con las películas de las que fue foto fija y que ahora nos están permitiendo pues, recordarla, revivirla y como digo, disfrutar de su arte y de su creación. Una exposición de obras artísticas, pues lógicamente debe explicarse por sí misma. Está creada y comisariada por Francesc Polop. Evidentemente se explica mejor que ninguna, pero es un lujo el poder contar con él esta tarde para que nos cuente todas otras muchas cosas de todo lo que convivió con Colita, con su gran amiga y sobre el conocimiento exhaustivo y profundo que tiene de su obra y, por supuesto, sobre todo lo que nos quiera compartir, que será para todos nosotros muy interesante. Con lo cual, de nuevo, dar las gracias al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la coorganización, por la organización de este evento y, de nuevo, a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia. Eso también es un día importante para nosotros porque nos permite así hacer la puesta de largo, presentar en público, aunque ya hace unas cuantas semanas que está a disposición de las personas que lo hayan querido adquirir, el catálogo de la exposición, que queríamos hacer un acto que fuese sencillo de poder presentarlo y de decir que ya esta exposición también cuenta con un catálogo, con prólogo también de Francesc, que está a disposición de todas las personas que les pueda interesar. Muchísimas gracias, muchas gracias Francesc por venir. Gracias. Y el tuyo es el abrir el micrófono. Buenas tardes a todos. Papá, ¿yo cómo nací? Pues mira, cariño, tú naciste debajo de una col. Debajo de una col. Entonces, ¿yo qué soy? Hija mía, tú eres una colita. Isabel Esteba Hernández tenía 5 años y como ella era una niña muy curiosa, hizo una pregunta y recibió una respuesta. Acababa de nacer una periodista. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, por venir también a satisfacer su curiosidad. El título de esta conferencia es El legado de Colita. Vasto programa hablar de ella. Para poder abordarlo, primero voy a intentar transmitirles un poco de la esencia de esta mujer, artista, amiga, hermana, en mi caso, para mi fortuna. El lugar es perfecto. Estar aquí en este espacio, impresionante con esta exposición que he tenido la oportunidad de comisariar gracias a la propuesta que hace un año me hizo su director, Carlos Cuadro, me hace sentir como en casa, rodeado de un magnífico equipo profesional y humano que me acompaña esta tarde también, y por supuesto por la obra de Colita. Hija de padre catalán y madre canaria, buena mezcla, juicio y un buen pedazo de alegría caribeña, carnavalera, que decía ella, ¿no?
Colita se definía a sí misma como periodista, fotoperiodista, perdón, una palabra que le venía como anillo al dedo. Su búsqueda de respuestas, su curiosidad infinita y su energía hicieron que todo ello confluyera en lo que fue su profesión. El oficio del periodista es contar la verdad, y la verdad duele, decía. Ella nunca le tuvo miedo a la verdad. Para bien y para mal, se enfrentó a ella con el valor que le nacía de las entrañas. Esa búsqueda le permitió asistir en primera línea, cámara en ristre, a todo lo que acontecía a su alrededor. Se acercó a momentos, situaciones, lugares, sucesos y personajes que el tiempo demostró ser irrepetibles. Pero no solamente, también retrató a la gente sencilla, la alegría y las penas de cualquier ser humano, el encuentro con el niño o la niña que todos llevamos dentro. Jugar es el verbo, la clave que nos hará comprender su actitud ante la vida y, por tanto, la manera en que ejerció su profesión. Ella decía una frase que a mí me gustaba mucho para enlazar con esta cosa de niña que ella tenía y que buscaba en los demás. Y es que siempre decía, yo siempre he sido una payasa muy seria. La culpable de ser para esta profesión fue una pequeña cámara de baquelita que le regaló su padre, Manuel. Él, ingeniero de profesión, nunca le regaló muñecas, cocinitas, vestiditos, pero sí una cámara fotográfica, con aquel aparato extraño que obligaba a mirar por un agujerito, descubrió la fotografía. La magia se reveló ante ella, nunca mejor dicho. Durante los largos veraneos de su infancia en la Garriga, en las faldas del macizo del Montseny, un pueblo donde acudía la burguesía catalana a pasar el verano. Estaban los que iban al mar y los que querían estar fresquitos. Su familia tenía una pequeña casa allí. Colita se dedicaba a fotografiar todo lo que tenía a mano. A sus padres, a su abuela, a su tía, a su hermano Felipe, a su perrito Chispa. Fotografió los objetos de la casa y a sus habitantes. Todo podía ser objeto de su atención. Todo podía ser una foto. El domingo por la tarde, su papá volvía a Barcelona para ejercer de Rodríguez y de paso se llevaba en el bolsillo un par de carretes que había hecho su hija durante esos días. Al volver el viernes siguiente para pasar el fin de semana con la familia, del bolsillo interior de su americana surgía un sobre que contenía unos papeles con las imágenes capturadas la semana anterior. Aquello era magia. Para esa niña, su familia tenía reservada una educación clásica, un proyecto de vida serio y responsable. Me decía, farmacéutica, ¿te imaginas, Francesc? Hubiera envenenado a medio mundo. Tras estudiar en un colegio religioso que no hizo más que afianzar su anticlericalismo, ella también decía, soy atea, se lo ganaron a pulso. Convenció a su familia de que la dejara ir a París como oyente de literatura francesa en la Universidad de la Sorbona. Tenía 17, casi 18 años. Colita hizo de todo menos estudiar. Dice, salí de Barcelona como un Romero de Torres y volví como una Bardot desmelenada. Imagínense, 1958, París, la cultura, la luz, la belleza, la chanson française. Ella llegaba de una Barcelona con color de paloma sucia, que decía su gran amigo Jaime Gil de Biedma. Una ciudad bajo el yugo de un dictador, un país bajo el yugo de un dictador que se perpetuó durante 40 años y que aportó ese gris a esa ciudad y a tantas otras de este país.
Tras ese viaje, para ella, a París, para ella nada volvió a ser igual. El veneno de una vida diferente y libre se había introducido en su sangre para siempre. Había vuelto a ver la vida por un agujerito. Tuvo la oportunidad de conocer a quien sería un amigo para siempre, el fotógrafo Oriol Maspons, a su vuelta de París, que la inició en una profesión que ya nunca abandonaría. De su mano conoció a otro grande de la fotografía, a Xavier Miseracs, y tuvo la oportunidad de trabajar en su estudio como ayudante, archivando, preparando luces, ayudando a vestirse a las modelos, trayendo cafés y pasándolo mucho. Pero sobre todo, observando y aprendiendo. Colita decía que nunca había ido a ninguna escuela de fotografía. La práctica y los consejos de los mejores, Catalá Roca entre muchos, le ayudaron a formarse en su oficio. Era increíble. Podía ganarse la vida haciendo lo que más le gustaba. La magia, otra vez. En fin, su inteligencia, sensibilidad, visión crítica y compromiso hicieron el resto. Y el trabajo, claro, junto con su gran sentido del humor. Tuvo la suerte de llegar a la fotografía de la mano de todos estos fenómenos y lo aprovechó. Vaya si lo aprovechó. Pasó de ser aprendiza a ser compañera. Sintió muy pronto el respeto y la admiración de todos ellos y se convirtió en parte de una jornada de artistas irrepetible. Así inició una carrera, una forma de vida que llenó más de 40 años de profesión, entendida como cultura, no como arte. Ella siempre decía, de que era una artista me enteré mucho después. Colita no trabajó su obra como un corpus para que un día fuera reconocida como una artista. Ella trabajó en lo que más le gustaba, en la fotografía. Así se convirtió, en sus propias palabras, en un todoterreno. La fotografía como un trabajo. Siempre decía, casi todas mis fotografías podrían ir acompañadas de una factura. Ella entendía así la fotografía. Era su forma de vida y era su forma de ganarse la vida. Su periplo nos daría para hablar durante horas, pero la conferencia se llama El legado de Colita, no la vida de Colita. Así que vamos, llegados a este punto, me van a permitir empezar a hablar de su legado. Colita dejó en mis manos, tras más de 40 años de amistad, yo diría familiaridad, su archivo personal. Un honor y una gran responsabilidad para mí, que ejerzo con el mayor de los respetos, junto con una admiración inmensa que no he dejado de sentir desde el primer día que la conocí, allá por 1983. Primero como persona y, por supuesto, después como artista. Su archivo es una fuente inagotable de sorpresas. Creyendo que lo había visto todo, cada día descubro nuevas imágenes que, a pesar de tanto tiempo compartido, no conocía. Tengo que decir que Colita me preparó bien para ello. Hicimos más de 10 libros juntos, ella como fotógrafa y yo como diseñador gráfico, otras tantas exposiciones suyas como comisario y la oportunidad de realizar trabajos juntos, yo como escultor de formación y ella como fotógrafa. Nos divertimos como locos y esa era la condición fundamental. Trabajar, pero divertirse. Siempre me decía, si nos lo pasamos bien, se lo pasarán bien. Esa era su máxima. La acompañé en la segunda parte de su carrera. Ella empezó en el 63 y yo la conocí en el 83. Colita estuvo como unos 40 años trabajando de forma ininterrumpida, muy potente, y estuvo hasta el año 2003. Entonces yo llegué en el 83 y tuve la oportunidad de observar y escuchar miles de clics a través de ella
lo que yo mismo no era capaz de ver. Pude observarlo gracias a ella. Pude presenciar de primera mano el ejercicio de ese don, del que yo creía que era propietaria, o eso pensaba. Sus fotos no son más que el resultado de su inteligencia, que nadie se engañe, de su capacidad crítica, de su intuición y, por supuesto, de su cultura. Ver y entender lo que ves, no solamente mirar. Él me decía, Francesc, no se fotografía con la cámara, se fotografía con esto. Cuando necesito hacer una foto, me da igual la cámara, buena o mala. La hago con lo primero que encuentro, aunque sea con un zapato. Esa es la pulsión, ¿no?, de esa mujer que todo le interesaba y de todo tenía algo que decir. No se limitaba solamente a reproducir. En cada fotografía ponía su alma y trataba de entender, comprender y servirnoslo a todos los demás. Por cierto, Colita no se compró nunca una cámara nueva, hasta los 60 años. Siempre usó cámaras de segunda y de tercera mano, y se vanagloriaba de ello. Antes he hablado de Colita y su compromiso, de su compromiso con los seres humanos, con los desprotegidos, con la sociedad. En su camino fueron muchas las causas, las situaciones, las reivindicaciones. Vivió el tardofranquismo, la muerte de Franco, la transición, la democracia y la normalización social y la modernización de este país. Siempre implicada, participó y vivió con las grandes gentes de su generación. Toda esta amalgama de acontecimientos ante los cuales esta mujer, con alma de periodista, no tenía más opción que participar y dar fe a través de su cámara. Dar fe de ese tiempo en que estaba todo por hacer. Era muy consciente de que los fotógrafos, a través de su cámara, tenían en su mano capturar imágenes de todo ello. Hacer historia es una de las facetas de los fotógrafos, ya que no se puede imaginar la historia del siglo XX sin la fotografía. Su labor, certificar, dar fe, conservar y crear el imaginario que hoy nos permite visualizar lo acontecido. Es justo reivindicar esta profesión que se ha encargado de cuidar nuestra memoria para no olvidar. Ojalá que también fuera para aprender, pero ese es otro cantar. En ese periplo, y ya que estamos aquí además gracias al Ministerio de Memoria Democrática, vivió un momento único que fue la transición. Un momento crucial en el que primero, ya en el final de la vida de Franco, ella se reúne con una serie de intelectuales en la Abadía de Montserrat, era 1970, para protestar por un proceso que se inició en aquel momento y que era el proceso de Burgos. Habían 19 condenados y se hablaba de llevarlos al cadalso. Ahí se reunieron todos estos intelectuales, donde había cantantes como Serrat, como Raimon, había intelectuales, escritores, gente del mundo de la cultura, editores, y se encerraron allí para hacer saber al mundo que no estaban de acuerdo. Por suerte, el mundo reaccionó también y se pudo parar esa posible matanza. Ahí Colita
como se habla en esta exposición, formó parte de ello también. No fue a fotografiar, ella fue como un personaje más a vivir esa situación, porque ella se retrató a sí misma, ¿no? Y dio a entender qué es lo que quería, cómo quería vivirlo y por qué luchaba. Y ella se fue con todos los demás aquí. Lo que pasa es que una mujer así es irremediable que se llevara a una cámara. Al acabar el encierro, fue la policía, los desalojó, pudieron estar allí 2 días gracias a los al abad y a los hermanos de aquella orden que está allí. Y salió, como decía ella, con los 2 carretes metidos entre las tetas y que nadie le pudo tocar. Así salió y pudieron dar imágenes de lo que allí aconteció. Todo esto es para llegar a septiembre de 1975, 2 meses antes de morir Franco. Se produce otro juicio del que sabemos ahora otra vez. Se condena a 5 personas a las que se les acusa de mantener contactos con ETA, etcétera, etcétera. El país estaba muy tocado, sobre todo los militares y el mundo político franquista, por la muerte de Carrero Blanco. Y finalmente Franco muere, llega al final de su vida matando a estas 5 personas. Colita siempre decía que con esto se acabó la fiesta. Esa especie de despreocupación, ¿no?, en la que vivían, donde existía la voix divine, el boccaccio, la gente lo tenía todo por hacer, ¿no? Fue un baño de realidad tremendo que los dejó a todos realmente estupefactos. También la dictadura se autoinfligió una herida mortal. Lo que pasa es que Franco murió 2 meses después. Aquí se inicia un momento vital, importantísimo, que es el de la transición democrática. Empieza con Franco. Colita, ante esa muerte, lo primero que hace es bajar a las Ramblas y fotografiar a los kioscos. Franco ha muerto, la gente observando la noticia y cómo esa noticia, tan esperada para muchos, pues ya había llegado. Lo que pasa es que en un momento dado la llama Carmen Rico Godoy, de Cambio 16, y le dice: Colita, ¿por qué no te vienes a Madrid a fotografiar el funeral y la proclamación del rey? Aquí nos conocen a todos los fotógrafos y hay tal exaltación que nos pueden matar, ¿no? Colita dice: claro que sí, me voy. ¿Qué hace Colita? Que le encantaba el cine. Se cogió una gabardina, se pegó 2 banderas de España, se cogió las cámaras y se fue para Madrid. Y se metió en la calle. De cuando en cuando, como ella decía, levantaba el brazo y decía: ¡Viva Franco! Y entonces le aguantaban las cámaras para que ella pudiera hacer las fotos. Le daba igual. Ella quería certificar ese momento, capturar ese momento en la calle, sobre todo, porque a ella le gustaban las calles. Al final lo que menos le importaba eran las ceremonias. Ella quería ver reflejada en la cara de los demás esa, para unos pena y para otros había llantos, ¿no? Pero había llantos de pena y había llantos de alegría, ¿no? Difícil de saber qué era qué. Pero ella estuvo ahí y fotografió a toda esa gente en la calle. Fotografió todas esas colas para ver al difunto. Unos para
santiguarse y otros para decir, por fin, ¿no? Pero ella estuvo ahí, fotografió todo eso, fotografió la noche, la gente haciendo colas inmensas, y al día siguiente la proclamación del rey, que no la coronación, porque el rey no está coronado, este rey está proclamado, así le proclamó. En España no se corona, se proclama. Se proclamó rey a Juan Carlos I, mientras Franco estaba en el Palacio de Oriente de cuerpo presente. Colita siguió fotografiando y luego fotografió a los reyes, a la salida, en esa mezcla de gente que estaba esperando un cambio, que también daba la bienvenida a la monarquía. Otra vez esa mezcla, ¿no?, de pena y alegría, que no sabías muy bien por dónde dirigir. Para, al día siguiente, hacer el funeral de Franco. Claro, en esas fotografías aparecen muchísima gente, mucha conocida y mucha desconocida, por supuesto, ¿no? Pero muchísima conocida, desde Pinochet a José María Alemán. Bueno, estaban allá todos los ministros de la dictadura, de Colita. Captó todo eso. Al final, como digo, no le interesaba tanto finalmente lo otro. De esto se hizo un libro que precisamente hoy he traído una copia, que se llama Franco muerto, y Colita deja constancia de eso. A partir de ahí suceden muchísimas cosas en este país. Colita, con su compromiso, es una mujer feminista, y ya en el 76 se hace el primer congreso feminista en Barcelona, donde en el congreso sobre la mujer se habla de ella está ahí, fotografía a toda la gente, y al mismo tiempo se pone en marcha la primera revista feminista de este país, que tuvo una vida de aproximadamente 4 años, que se llamó Vindicación Feminista, que es ya un icono del mundo feminista, etcétera, ¿no? Y también de arte, ¿no? Porque ahí había muchas artistas, básicamente mujeres, escritoras, fotógrafas, pintoras, que de alguna manera pudieron empezar a tratar los temas que había por hablar, ¿no? Había que hablar del adulterio, había que hablar del trabajo, había que hablar de las relaciones matrimoniales, había que hablar del aborto, había que hablar de tantas cosas, ¿no? Esa revista se pone en marcha con Ana María Moix, con Carmen Alcalde, Marisa Híjar, en fin, Montserrat Roig, todas mujeres que van a poner en marcha todo eso. En un momento muy difícil, porque a todas esas mujeres se las trataba muy mal. Había que ser fuerte, muy fuerte, yo diría. Y como grupo funcionaban muy bien, se protegían y trabajaron arduamente por ello. De ese momento nace también un libro, un fotolibro, el primer fotolibro feminista, con fotografías de Colita y textos de María Aurelia Carmany, que se llama Antifemina, y que se ha traducido también en una exposición que ahora va a Barcelona, estuvo en el Círculo de Bellas Artes el año pasado, que he tenido también el honor de comisariar, y que responde a ese libro, que se lanzó en el año 77, que curiosamente lo editó Editora Nacional. Editora Nacional lo llevó a cabo. Había esas cosas curiosas de la transición. Un director que tenía una mente bastante abierta, amigo de María Aurelia, y dijo, sí, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que a los 3 meses lo sacaron de director, y el nuevo director que llegó, muy franquista, dijo, ¿pero qué es este panfleto? Donde hablan mal de nosotros, se reivindica el trabajo de la mujer, ¿pero qué es esto, no? De 3.000 libros que se hicieron, destruyeron 2.500.
Ese libro se perdió en el paso de los años. Colita intentó remontarlo alguna vez, no hubo manera, y yo tuve la suerte hace 5 años de decirle que con el Ayuntamiento de Barcelona podíamos poner en marcha ese libro de nuevamente. Ella murió sin saber que el libro ahora mismo hicimos 2000 ejemplares y se ha agotado. Y ya hemos hecho la segunda edición. O sea que al final hay una sensibilidad. Hay que ir con mucho cuidado porque las libertades se ganan, pero también se pierden. Estamos viviendo un momento muy complicado donde hay un retroceso de lo conseguido y vale la pena estar atentos. Esta exposición retrata el estado de la mujer hasta el año 75. Escribe los textos María Aurelia Capmany y Colita saca de su archivo todas las fotografías que a lo largo de los años ha hecho sobre mujeres, pero no para un trabajo, sino porque ella decía, yo siempre miro a las mujeres, ¿qué hacen? ¿No? ¿Dónde están? Porque su rol, obviamente, siempre era secundario, ¿no? Los hombres, ya fueran artistas o trabajadores, no estaban ahí en primera línea y siempre estaban esas mujeres detrás, ¿no? La famosa mujer que está siempre detrás de un gran hombre o de un mentecato. Entonces, bueno, todo eso es un estado por el que ellas analizan dónde está la mujer, ¿no? Y qué es una fémina, ¿no? Porque era lo máximo que podía ser hasta antes de morir Franco, ¿no? ¿Cuáles eran los atributos de una fémina? Pues los atributos de una fémina era ser bella, simpática, fecundable, madre, buena esposa y que tuviera su casa como los chorros de agua. Pero, ¿y cuando una mujer ya no es bella, no es fecundable, le salen las lozas, casi ya no puede trabajar, solo se ocupa de los nietos? Hablo del año 75. Por suerte han pasado muchas cosas. ¿Qué es? Se preguntaban ellas, ¿no? ¿Qué es una fémina? ¿Qué es una mujer? ¿Cuándo llega a ese punto? Ahí está la respuesta. Si hasta entonces, manteniendo tus atributos, eras una fémina, al perderlos eras una antifémina. Habías perdido ya todo lo que adornaba esa condición. Pero bueno, voy haciendo un pequeño repaso de lo que se encontró en esos años, ¿no? O sea, otra de las manifestaciones, en ese momento, en ese periplo de manifestaciones de reivindicación de todo. También había que reivindicar, por ejemplo, a través de una manifestación que era contra el adulterio, de cómo estaba contemplada la mujer cuando era adúltera. A una mujer se la podía llevar a la cárcel por ser adúltera, a un hombre no, por supuesto. Una mujer casada necesitaba la firma de su marido para poner una denuncia, necesitaba la firma de su marido para poder sacarse el pasaporte, etcétera, 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 etcétera. Ahí se produce en esa época esta manifestación que se llama Yo también soy adúltera, en catalán fue Yo también soy adúltera. Estaba Maruja Torres, había mucha gente, estaba Montserrat Roig, escritoras, gente que fueron a reivindicar todo eso. Paralelamente, Colita fotografía también la primera manifestación gay que se produce en Barcelona, de reivindicación de los derechos de la gente diferente, homosexuales, transexuales. No existía el LGTBQ+, habían bisexuales como mucho y salieron a manifestarse. En el año 77 cualquier
manifestación acababan mal, porque las manifestaciones no estaban permitidas, con lo cual la gente salía a la calle y al cabo de una hora la manifestación se convertía en un montón de grises, ¿no?, que llamaban en aquella época, persiguiendo a la gente por el hecho de manifestarse. Yo creo que muchas veces no sabían ni de qué estaban hablando. Entonces, de ese momento, Colita también es espectadora, también da fe, notaría de todo eso que sucede en la calle. Ya es icónica una fotografía que quien se quede después al tour por la exposición verá que yo la llamo un Novecento, ¿no?, porque aparecen esas personas subiendo las Ramblas. Es una fotografía muy enfática, hecha desde el suelo, y esas personas están luchando, ¿no?, reivindicando, diciendo estamos aquí, ¿no? Si ya que creéis tanto en Dios, Dios nos ha creado, pues no debemos ser tan malos, ¿no?, ni tan malas, ni tan etcétera. También está ahí. De este día, precisamente ahora haremos una exposición y un libro también, en el Ministerio de Igualdad, para recordar todos esos momentos. Ahí se sucedieron muchas más manifestaciones, como la preamnistía, porque había presos políticos en este país. Y manifestaciones que siguieron por el aborto, por el 11 de septiembre, se produjo la vuelta de Tarradellas a Cataluña, la Generalitat, se lograron las autonomías, se luchó, sucedieron también las primeras elecciones democráticas. Todo esto lo fotografió Colita, muy conscientemente de que estaba viviendo un momento muy, muy importante, porque era un momento de transformación absoluta, en el que estaba todo por hacer y todo por reivindicar, y ella era una luchadora, era una mujer que estaba ahí. Hoy, Colita estaría con un pañuelo palestino en su cuello, estaría fotografiando a toda esa gente que se manifiesta, luchando por lo que ella creía, y en este caso, aunque ella no esté, yo sé que es así, luchando por un pueblo al que están sacando de su casa y al que están asesinando. Y lucharía por eso, y se posicionaría. Colita se posicionaba siempre. Colita fue una mujer de izquierdas que miró de frente y que dijo lo que pensaba. Y con todo el respeto hacia los demás, cosas que no siempre fue al revés. Pero ella no dudó. Esta cosa de arte, el arte, no, para ella no había diferencia. Hay que posicionarse contra todo, contra la violencia de cualquier tipo, ya sea personal, social, cualquier tipo de violencia. Hay que posicionarse, y su posicionamiento era de izquierdas. Era una mujer que tuvo carnet socialista hasta el último de sus días. Con capacidad crítica, no una vasalla, sino una persona que creía en la izquierda, que creía que tenía que reconstituirse y que era capaz de ser crítica con los políticos que estaban para seguir ahí. Entonces ella se significó, nunca nadó y guardó la ropa. Estuvo ahí y ahí estuvo siempre. Con lo cual, su mirada, podríamos decir que no es neutral. Ella fotografió todo, pero evidentemente siempre estuvo más cerca de los desfavorecidos, creía en la solidaridad humana, aunque no se practicara,
y luchó por ella, y se significó, y dio la cara. Y hoy estaría dando la cara por esto. Bueno, quería hablar solamente de este momento, porque creo que además que viene al caso, porque estamos hablando de memoria democrática. Ella nos ha dejado muchas imágenes, como he dicho antes. Como fotógrafa, ella pues, se sentía notaria de su tiempo y no artista, como he dicho antes. Ella siempre decía que artista se enteró después que lo era, no trabajó para eso. Y entonces, bueno, quería hablar de eso. El archivo, este archivo que a mí me ha dejado una parte bastante importante, que es un 40% de su archivo, que era su archivo personal, con lo que a ella le gustaba, que ella decía que no significaba que fuera lo mejor, pero era lo que a ella le gustaba. También os puedo decir que es lo mejor. Pero está ahí. Pero ella vendió, porque no depositó, vendió parte de su archivo en vida, porque ella pensaba que era su trabajo y que su trabajo no tenía por qué regalarlo, cosa que me parece muy bien. Parece que a veces también las instituciones están esperando a que el artista se muera, ¿no? Para que finalmente les llegue un archivo, ¿no? Porque ellos no saben qué hacer con él. Colita no pensaba así, lo fue situando, lo hizo muy bien, creo. En el Archivo Nacional de Cataluña vendió parte de su archivo cultural de la ciudad, que era Barcelona, que fue su plató. Ella siempre decía, yo no soy ni catalana, soy barcelonesa. Amaba su ciudad con locura, y una locura que compartíamos, y se declaraba absolutamente barcelonesa. Entonces, una parte de fiestas, Barcelona, cultura, sociedad, está en el archivo municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Toda su parte de cine está depositada, vendida, a la Filmoteca de Cataluña, porque esta es una parte de Colita que muy poca gente conoce y que aquí hemos dedicado un espacio a ella. Y es que ella fue fotofija de 15 películas en la época, le daba tiempo para todo, y hacía fotofija sobre todo con la Escuela de Barcelona. Luego veremos fotografías de todas estas películas, de algunas de estas películas. Y entonces también su archivo político, de retratos del mundo político, de todo el reencuentro con las instituciones catalanas, del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Está todo vendido en el archivo Campalans. Y luego tiene copias en el Museo Nacional de Cataluña, en el Reina Sofía, etc. A mí me ha dejado esta parte de su archivo que desde mucho antes ya de que muriera, 10 años antes ya empezó a llegar a mi estudio. Yo llevo un proceso de digitalización, de conservación, sobre todo también de proyección de toda esa obra. Porque Colita decía que en ese momento los archivos, como se entendían, guardaban muy bien la obra, eran muy buenos embalsamadores, pero no se exponían. Entonces, de alguna manera era llevar su obra a un panteón de momento. Entonces, siempre me dijo, Francesc, yo contigo compro tiempo. Yo era 20 años más joven que ella. Compro esos años que tienes tú ahí para ver si esto se rearma un poquito, si realmente el museo tan esperado de la fotografía sucede, sino porque tú sabes mover mi obra, la conoces muy bien, has estado a mi lado, y
y quiero que las sigas enseñando, porque si lo metemos ya en gran archivo, se va a quedar ahí durante mucho tiempo. Entonces, esta es la factura pendiente que tenemos políticamente, en la política cultural, de que esos archivos no solamente embalsamen bien, guarden bien la obra a buena temperatura, en un lugar que no va a tener hongos, sin humedad, etcétera, etcétera, todos con guantes y papeles libres de ácidos que estarán guardados en perfectas carpetas, no sé cuánto, en grandes lugares, que se moverán de un lado hacia otro, pero que no enseñarán la obra. Hay que enseñarla, y no solo para hacer una retrospectiva de un autor o de una autora, sino para crear sinergias, ¿no? Vamos a hacer una exposición sobre las mujeres y la ciudad, recoger, meterse en ese archivo, sacar fotografías de todos esos fotógrafos y fotógrafas, crear posibilidades para entender cómo la fotografía, no tanto de un solo autor, de muchos y a veces de uno solo también, ¿por qué no? Puede hablar de tantas cosas que nos pueden interesar tanto. Con ella hice exposiciones, seguí haciendo, ya hice memoria antifémina, y hace un año Carlos Cuadros, nos conocimos en Barcelona y nos presentaron y rápidamente nos pusimos a hablar de Colita, que es mi tema. Y Carlos me propuso de comisariar una exposición aquí, de Colita. Él tenía ganas de hacer algo especial, que no fuera, yo le dije, tenemos antifémina, ¿por qué no la traes? Está en la fábrica. Dijo, no, me gustaría que pensáramos algo, que hiciéramos algo. Caminando por la calle fuimos hablando y él dijo, oye, ¿y Colita y su relación con el arte? Dijo, fantástico tema, pero ¿cómo? Me dijo, bueno, eso ya te apañarás tú. Y aquí está. Finalmente encontramos un hilo y finalmente busqué formas de cómo mostrar un poco la punta del iceberg de la obra de Colita, que es inmensa. Colita fue una gran trabajadora. Ella siempre decía que, porque le habían dado la medalla de la Creu de Sant Jordi, la medalla del mérito de las bellas artes, bueno, todo, el maestra del FAD, premio Foto España, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella decía, pero yo lo que quiero es que me den el lazo de Isabel la Católica, porque creo que me merezco la medalla del trabajo, porque he trabajado mucho. Y es verdad, Colita trabajaba muchísimo. En una época en que no había internet, en que había que relacionarse, había que saber, había que estar metido, había que hablar, había que leer mucho. Yo la recuerdo siempre cuando llegaba por la mañana a su casa a veces y ella siempre estaba en la mesa con el periódico y un rotulador haciendo así, esta tarde presentación de esto, esta mañana presentación de lo otro, tal, y iba a los lugares, se hacía así, no había Instagram, no había nada, ¿no? Había que buscar las cosas. Entonces, Carlos, como decía, me propuso esto, llevó esta exposición aquí. Estoy muy contento, la verdad, porque creo que muestra un perfume nada más, como he dicho antes, la punta del iceberg de todo lo que ha hecho Colita, que ha sido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha trabajado incansablemente y su obra es de una variedad, de una profundidad y de una cantidad increíble. Ella no, aunque hizo estudio, hizo retrato, hizo calle, hizo escenario, fotografió todo, era muy rápida. Era una mujer que nos entretenía, no se quedaba en un lugar para ver si pasaban las cosas. Es otra forma de fotografiar. Ella era muy rápida, hacía clac, 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 y me decía, pero ya está, no, ya lo tengo.
O yo a veces le escuchaba que decía, acá, y yo decía, ya está, es mía, ya nos podemos ir. ¿Qué quieres decir? No, es que ya lo tengo. Lo que quería ya lo tengo. Entonces, bueno, aquí hay muchísimo de lo que quería. Yo estaré encantado de mostraros y hacer un recorrido a quien le apetezca quedarse después de este rollo tremendo que os he dado. Y creo que por mucho que diga yo, sin esto no hay nada. Y creo que las fotografías de Colita hablan por sí mismas, tienen una fuerza y para mí siguen siendo una fuente de admiración, de admiración, porque me maravilla, ¿no? Realmente veo fotografías que son increíbles, que tienen atmósfera, que tienen garra. Cuando hace un retrato, capta lo que hay que captar y la encontramos a ella a través de todas estas fotografías. Por tanto, ellas os hablarán mucho mejor que yo de su obra, que espero que podáis disfrutar. Os voy a leer una cosa así para romper este momento. Colita, que tenía un gran sentido del humor, como mujer inteligente que era, un día me llevó a casa y me dijo, Francesc, es que hicimos su web hace ya 20 años. Y dijo, hay que tener la web, hay que conectarse, y ya enseguida todo esto del Photoshop le llamó mucho la atención, vamos a hacer una web porque ahora es el portfolio que hay que tener. Hicimos la web y entonces le dije, bueno, aquí pondremos estos temas, haremos tal, haremos 10 o 12 fotografías máximo de cada tema. Vale, muy bien. Y me vino un día con una hoja de papel y me dijo, mira, se me ha ocurrido esto para que lo metas en la web. Digo, ¿y esto qué es? Dice, sí, es una jaculatoria. Una jaculatoria. Sí, una jaculatoria que he dedicado a Santa Illuminata Black and White. ¿Santa Illuminata Black and White? Sí, ¿y qué es Santa Illuminata Black and White? Dice, es la patrona de las fotógrafas contumaces. Ostras, ¿quieres que lo pongamos? Sí, por supuesto. Pero me tienes que hacer un dibujo porque he encontrado una foto de principios del siglo donde las mujeres, que eran fotógrafas, que trabajaban en estudios, salían a la calle con una pancarta que decían en laboratorio tal, estudio tal, y llevaban fotografías cosidas por el vestido. Una falda larga, y entonces, bueno, yo le hice un pequeño templete, pusimos allá, y os voy a leer esta jaculatoria para acabar, si os parece bien. Dice, Santa Illuminata, bella y descarriata, cuida de tus chuchos, que santa son muchos. Los que callejean, trotan y cabrean, cargados de bultos y otros artilugios, que son perseguidos por polis, por chulos, fachas y vecinos, que son explotados y muy mal pagados, de poner el culo están agotados. Los que te veneran, de ti mucho esperan, al llegar a viejos con la espalda entera y las dos caderas, y al final de mes sin dar un traspiés. Devotos te amamos y te reclamamos, que nuestros clientes no escondan los euros y enseñen los dientes. Ay, ten compasión de esta profesión, santa glamurosa, de vida azarosa, fotógrafa, mártir y de todos, diosa.